Nada une más a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Con Eggland's Best puedes estar segura de que estás obteniendo lo mejor. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Hay muchas cosas que han pasado en el 2020, cosas que nos han transformado y nos han hecho ser personas distintas todos los días, todos los momentos. Y una de esas es que el Pentágono, la agencia más importante de defensa de los Estados Unidos, ha dicho que los ovnis son reales y ha mostrado 3 videos. Pero no solo el Pentágono y solo los militares norteamericanos habían tenido contacto con los ovnis o con extraños objetos en el cielo, también otros gobiernos. Hoy vamos a hablar de esos ovnis del Pentágono y de otros casos que involucran militares que nos ponen los pelos de punta aquí en Más Allá. Son las imágenes ovni más sorprendentes de la historia y muestran nuestra fragilidad frente a su tecnología. Imágenes incuestionables que llevaron a que Estados Unidos admitiera que eran reales en plena pandemia. Objetos que parecen desvanecerse y materializarse a voluntad y que se cree están vinculados a un lugar misterioso de México conocido como la Isla de Guadalupe. Un lugar lleno de misterios en el que innumerables testigos afirman haber observado luces y esferas aterradoras. Testimonios tan sorprendentes como el de un militar chileno que se desapareció frente a sus soldados y que pasó a la historia como el caso del Cabo Valdés. Un caso tan sorprendente como el ocurrido en Manises el 11 de noviembre de 1979, cuando un avión comercial tuvo que aterrizar de emergencia debido al acoso de un objeto desconocido. Un hecho aterrador que provocó una investigación oficial del Ejército del Aire de España y que nos lleva a preguntarnos, ¿es peligroso el fenómeno ovni? ¿Estamos bajo amenaza? ¿Sería mejor estar solos en el universo? Preguntas que nos sumergen en el misterio para llegar más allá. Objetos voladores no identificados, los llamamos ovnis, no se saben qué son, pero desde hace muy poco tiempo una realidad para el gobierno de los Estados Unidos de América. En plena pandemia, en plena cuarentena, se lanzó la noticia. Algunos dicen que para distraer, otros dicen que no tenían opción. Y para hablar de eso conectamos a toda Latinoamérica y comenzamos con Argentina. Y desde allí está Jorge Luis Sudorf, que es investigador, ha hecho muchos documentales para History, para también Discovery Channel y muchos trabajos por todo el continente. Muy buenas noches, Jorge Luis. Hola, buenas tardes, Esteban, buenas tardes a toda la audiencia. Qué placer enorme estar aquí con ustedes. No he hecho documentales para Discovery sobre el tema OVNI, y he hecho algunas colaboraciones con ellos. También he trabajado para el canal Infinito y para varios canales realizando este tipo de programas de misterio. Jorge Luis, estamos en un momento histórico que es no solo la pandemia, sino que se nos dice ya que el fenómeno OVNI desde el Pentágono es una realidad. ¿Cómo ve usted eso? Yo creo que hay una frase que resume todo y es una frase que aparte es muy marketinera, pero es muy real y más en este momento, y es: la verdad está cada vez más cerca. Sí, claro que sí. Y hasta ahora tenemos también a Johanan Díaz desde Ciudad de México. Nos conectamos con el norte. Johanan, muy buenas noches. ¿Qué tal, Esteban? Un gusto saludarte. Buenas noches, al igual que a los amigos del auditorio.
Johanan, también lo mismo, aparece este video, ¿esto cambia la historia? Sí, desde luego, aunque es un material que ya lo conocíamos, a pesar de que es un material que ya circulaba en los círculos de investigación del tema de los no identificados a través de las redes y demás, pero lo único que hacía falta era la confirmación, precisamente la confirmación de que efectivamente esas imágenes eran de las instancias militares de los Estados Unidos, pero yo creo que podemos decir que no hay nada nuevo, realmente no hay nada nuevo, y más adelante en el programa iremos dando nuestros puntos de vista sobre este interesante tema que tiene mucho que ver con la actual oleada ovni que se vive al norte de la República Mexicana y que es prácticamente donde se toma estos objetos, que es frente a las costas mexicanas. Muchas gracias, Johanan. Y para que vean de qué estamos hablando, aquí en Red Más, en el noticiero de Red Más Noticias, se elaboró una nota de prensa ya de hace unos años, cuando surgieron los videos. Obsérvela, por favor. Este impactante video se ha vuelto viral. Muestra el encuentro de dos pilotos cazabombarderos de los Estados Unidos con lo que parece ser un aparato volador nunca antes visto. El revuelo se generó luego de que The New York Times publicara una entrevista en la que los tripulantes del F-18 Hornet de la Armada norteamericana revelaran el extraño suceso ocurrido en el 2004. Los oficiales David Fravor y Jim Slade, quienes estaban en una misión de entrenamiento sobre el Océano Pacífico, a unos 160 kilómetros de la costa, detectaron un objeto ovalado que parecía estar saltando en el aire y que aparentemente empezó a ir en dirección a ellos. Según las descripciones dadas en la entrevista, su color era de un blanco opaco y dejaba una estela de agua a su paso. Cuando reportaron los hechos al portaaviones, ninguno de sus compañeros creyó en lo sucedido. Sin embargo, las imágenes lo comprueban. Y bueno, impresionantes imágenes en esta nota de Red Más. Se escucha la voz del señor Forero, que es nuestro periodista aquí, compañero. A Jorge Luis, ¿qué piensa usted de este caso del Pentágono y de estos videos? Usted que conoce a varios de esos protagonistas. ¿Qué pienso? A mí me sorprende mucho. Estamos hablando del caso que pasó a la fama como el ovni Tic Tac, porque los testigos lo describían como un enorme óvalo blanco que parecía un tic-tac volador. Esto es interesante porque esto de alguna manera descarta también muchos planteos que dicen que podría tratarse de un dron. La verdad que lo que relatan los testigos en la entrevista es que ellos veían una forma muy blanca, muy ovalada, y lo que dijo en su momento el Pentágono, también la Armada antes que el Pentágono, fue que ellos reconocían que no sabían qué era, por eso hablaban de un ovni. También ellos decían que suponían que se trataba de algún tipo de dron o alguna tecnología experimental que no sabían qué era, pero ellos nunca fueron más allá de decir esto, que no es poco. Y el tercer punto, que para mí es realmente interesante, es que en esa primera declaración, que si no me falla la memoria, y Johanan, que es un libro abierto, me lo va a poder decir mejor que yo, fue de 2017, la Armada, entre otras cosas, reconoció que para ellos tenía movimientos inteligentes y se movía a voluntad propia. De esta manera estamos descartando cualquier tipo de anomalía atmosférica o cualquier fenómeno de reflejo o cosa por el estilo. Johanan, ¿qué piensa usted? Que recordar que esto fue captado en el mes de noviembre de 2004, cuando a través de estos dispositivos que en aquellos entonces comenzaban a tener los aviones, que eran las cámaras FLIR, que son cámaras de visión infrarroja, fue en noviembre del 2004. Se da a conocer 13 años más tarde, es decir, en el mes de diciembre del 2017 es cuando se lanza a través de un artículo periodístico en el New York Times, donde se destapa todo realmente de lo que estaba ocurriendo, de lo que había pasado
en las aguas del Océano Pacífico con este objeto misterioso o estos objetos misteriosos, y cuando vemos la grabación y cuando la escuchamos, los pilotos hacen referencia de tratar de identificar si llevaba algún tipo de armamento nuclear. Esto es bien importante porque había un temor de que pudiera detonarse algún armamento sobre territorio estadounidense, pero déjame decirte algo bien interesante que no se ha hecho caso o que no se ha puesto atención. En el mes de marzo de 2004, es decir, meses antes de esto que ocurrió en los Estados Unidos, en la República Mexicana, en la zona del sureste, en el estado de Campeche, fueron captados con esta misma tecnología desde un avión militar. Fueron captados la presencia de 11 extraños objetos que a simple vista no se veían, pero sí a través de esta tecnología de visión infrarroja. Hay que recordar que en esos momentos era lo más avanzado en la tecnología que se tenía por parte de las autoridades militares. Tenemos entonces en México que no se le dio la importancia debida en cuanto a lo que representaba para nosotros que investigamos este fenómeno, que era la utilización de nuevas tecnologías para la presencia de estos objetos. Y después tenemos entonces en el mes de noviembre que viene todo esto que fue captado por las Fuerzas Armadas estadounidenses y que ha llamado la atención a nivel planetario, y que incluso se aseguraría, les doy un dato extra, que hay un dossier que también fue en el 2017 fue dado por el Pentágono, que no llevaba ninguna firma, no llevaba ningún sello, pero que ellos lo liberan, donde se aseguraba que el portaaviones Nimitz había sido el encargado de observar también la presencia de dos objetos con forma de disco, uno que estaría a unos metros debajo de las aguas del Océano Pacífico y otro más que estaría a unos 10-15 metros sobre el agua del Océano Pacífico, que estuvieron varios días ahí. Pero mi pregunta es, y lo que debemos de cuestionarnos aquí, es si en esos días quizá las autoridades estadounidenses tuvieron oportunidad de entrar en contacto de alguna manera con esa tecnología, con eso que estaba frente a ellos. No lo sabemos y esperemos que en algún momento se esclarezca ese punto, que también nadie ha hecho o ha puesto el dedo sobre esto que les acabo de mencionar. Muchas gracias, Johanan, por contarnos todo eso. Ustedes estén ahí y además de eso, saludo rápido a Edson Giraldo, Liz Botía, más adelante voy a saludar más, no más yo, Fierita83, a todos ustedes. Recuerden que aquí abajo está nuestro numeral esta noche, que es Ovnis Más Allá, para que ustedes escriban en Twitter todas sus preguntas. Y ya volvemos con más temas y más casos increíbles aquí en Más Allá. Y continuamos esta noche en Más Allá en este tema que es realmente controversial. En las últimas horas, en los últimos días ha salido a la luz un documento del Pentágono que dice que efectivamente los ovni existen y que hay 3 videos y habrán más casos, no lo sabemos. Y estamos hablando precisamente de esos casos que tienen que ver con los militares y con el Pentágono. Y en el sur de México, en el norte de México, perdón, hay una isla que se llama Guadalupe. Y ahí hay unos casos repetitivos, constantes. Ven imágenes, estas son imágenes de la zona. Y hay gente, como los que están viendo ahí, que dicen que los han visto, que aparecen, que salen del mar, que se mueven. Y mucha gente piensa, y han hecho encuentros y foros, que hay una conexión entre los ovnis que surgen de esta isla mexicana, que está cerca de California, con los avistamientos. Y para eso, hoy vamos a también tener el apoyo de Juan Jesús Vallejo, que ya lo vamos a conectar en este momento. Vamos a conectarlo en este momento, en directo, vía Skype. Juan Jesús, de esos videos que se revelaron, donde sale el piloto David Fravor de la Armada, dicen que la ruta de este avión estaba muy cerca a la isla de Guadalupe, ¿es verdad? ¿Y qué relación tendría esta isla? Aquí hay un detalle muy importante. No solo que el piloto que tiene contacto con esos ovnis por primera vez, que es David Fravor, lo que comenta es que él, cuando el operador de radar le dice
que hay un objeto que ha bajado de una altura enorme, de más de 8.000 metros, hasta nivel del mar en prácticamente un segundo. Lo que él comenta es que cuando pone su F-18, su avión caza de combate, en dirección al mar, él lo que describe es que bajo el agua hay un objeto tan grande como un Boeing 737, enorme, de color blanco, que está incluso moviendo el agua que hay en la superficie del mar. Y encima un objeto pequeño de en torno a 10-12 metros, ¿vale? Entonces, él dice que cuando ve ese objeto enorme bajo agua y pone su avión rumbo a él, el objeto que hay encima sale disparado. Él intenta perseguirlo, pero la velocidad que éste alcanza es imposible. Bueno, el detalle curioso, extraño y que nos redibuja el mapa OVNI mundial es que el operador de radar del USS Nimitz comenta que siempre estas señales que aparecían y bajaban a gran altura luego se iban hasta un lugar que es la isla de Guadalupe en México, y que en la isla de Guadalupe desaparecían. No faltaba la investigación, ¿vale?, de ir hasta la isla de Guadalupe y ver qué es lo que comentan los pocos pescadores que hay ahí, porque es un parque natural y ni siquiera puedes llegar y acampar. Bueno, pues gracias a la serie que sacó History Channel sobre este tema, los investigadores pudieron ir hasta la isla de Guadalupe, y ante su sorpresa son muchísimos los pescadores de la zona que comentan que desde hace muchos años atrás, décadas atrás, ven objetos luminosos entrar y salir desde el mar. Esto nos pone en relación al fenómeno OVNI con los océanos del planeta en una manera que hasta ahora podíamos intuir, pero no teníamos tan clara, porque hay casos OVNI famosísimos de objetos, bolas de luz salen del mar, por ejemplo, muy cerca de la isla de Palma de Mallorca en España. Hay varios casos impresionantes y una foto muy conocida que sacó un señor desde Sawyer. Entonces, realmente la relación tan estrecha entre el fenómeno OVNI y el mar es algo que tenemos que investigar cada vez más. El problema es que es muy difícil de indagar, porque tendríamos que meter submarinos a ver qué es lo que pasa debajo de nuestros océanos, y eso es tremendamente costoso y muy complicado. Sí me gustaría que se hiciera una gran investigación a nivel submarino en torno a la isla de Guadalupe, cosa que a día de hoy nos falta. Quizás, y aunque sea esto elucubrar, eso nos acercaría más a entender el fenómeno, como mínimo, esas expediciones submarinas que nunca se han hecho, y quién sabe si algo más. Muchas gracias, Juan Jesús, por esta conexión rápida, y también quiero empezar ya mismo por Jorge Luis Sudorf, que está en Buenos Aires, Argentina, preguntarle lo que decía Juan Jesús y también esto del Pentágono. ¿Qué pasa en la isla de Guadalupe, o si hay conexión o no hay conexión? ¿Qué piensa usted? Es muy interesante lo que decía recién Juan Jesús. Realmente hay muchos lugares alrededor del planeta donde hay una concentración de avistamientos muy grandes, pero también no son tantos los lugares donde hay tecnología militar para poder estar observándolos de esta manera. Yo justamente algo que comentaba Johanna en el bloque anterior sobre el caso de la Sedena, que es el caso de Campeche, que la latitud es muy similar, pero es en el otro océano, es del otro lado de México y es un poco más al sur, pero bueno, no es tan grande la diferencia tampoco. Y es un poco esta investigación que tal vez en algún momento nos debemos de tratar de entender si realmente hay puntos en algunos lugares donde se congregan mayor cantidad de avistamientos y por qué, y si esto tiene que ver, como dicen algunas hipótesis, con concentraciones de energía, con algún tipo de base que haya en esos lugares, o simplemente con la casualidad que ahí los hemos encontrado y no en otros lados. Pero sí, no tengo dudas que lo que está ocurriendo alrededor de la isla de Guadalupe, y más con el apoyo del Pentágono, es algo que tenemos que prestar atención, mucha atención. Más teniendo en cuenta que lo que se ha registrado de estos objetos es que se mueven a velocidades muy rápidas, entonces tal vez unos cuantos
unas cuantas millas, unos cientos de kilómetros, no, tampoco sean distancias tan extensas para la velocidad que se mueve. Bueno, Jorge Luis, que está en Buenos Aires, y Johanan está en México. Johanan, ¿qué piensa usted de esto? Brevemente, porque vamos a otro tema, pero su opinión sobre qué pasa en la isla de Guadalupe y si se conecta un poco con los videos del Pentágono. Sí, desde luego. Hay que recordar que a esta fecha se vive desde abril del 2016 una de las oleadas OVNI más importantes registradas a la fecha, allá en la zona norte de México, que incluye varios municipios, que es playas de Rosarito, Ensenada, Mexicali y sobre todo Tijuana, donde se ven constantemente estos objetos voladores no identificados, muy luminosos por la noche, y si son avistados en el día son de color plata. Esto viene de la mano con una cantidad considerable también de reportes de la ciudadanía, donde nos dan a conocer la presencia de estos objetos, y que cuando hemos cuestionado directamente a las autoridades del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Tijuana, ellos nos dicen que si se tratara de algún evento militar, de algún entrenamiento, ellos serían los primeros en estar enterados, pero no hay reportes, no hay memorándum, no hay nada. Es decir, para ellos queda también en un hecho inexplicable la presencia de estos objetos. Y ahora lo sumamos a lo que ha dado a conocer el Pentágono, nos damos cuenta que Estados Unidos tiene una parte de la historia, pero México también tiene el contexto general de esos avistamientos que a lo largo de la historia se han venido presentando en esa parte del mundo. Muchas gracias, Johanan, por esa información increíble del norte de México. Y en España sucedió algo realmente sorprendente hace ya décadas, el llamado caso de Manises. Y van a ver ustedes, ver el audio, porque van a poder leerlo, de lo que sucedió en un encuentro entre aviones y un objeto volador no identificado. Obsérvelo. Confirmo que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos señales de luces rojas, como a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. 297, no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Es usted el único que procede Ibiza-Alicante. Barcelona, está 297, he incrementado el rate de ascenso a través de 280 y el tráfico sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. Un caso sorprendente, el de Manises. Ustedes vieron la comunicación entre la torre de control y el avión, que describía algo increíble. Jorge Luis Sucorf, que está en Buenos Aires, ¿qué conoce usted de este caso o qué puede hablarnos de algo similar? Porque estamos hablando hoy de encuentros que son registrados por radares, por torres de control, como los del Pentágono, que son diferentes a muchos de los que tenemos habitualmente. A mí lo que me sorprende del caso Manises es la enorme cantidad de casos similares que tenemos en América Latina en diferentes lados, y que realmente sorprenden muchísimo. Yo mientras repasaba para conversar hoy sobre el caso Manises, pensaba en muchísimos casos que han ocurrido similares en diferentes épocas y años en América Latina. Automáticamente el avión cruzándose con las luces y con temor a colisionar, lo relacioné primero que nada con el caso Polanco, que ocurrió en Argentina en 1995, donde una luz similar y después del temor de choque terminó acompañando a un avión de Aerolíneas Argentina que estaba aterrizando en la ciudad de Bariloche y nada, fue visto por el avión comercial que comandaba Polanco, fue visto por otro avión de las Fuerzas Armadas Argentinas que venían más atrás, fue visto desde la pista y fue visto desde la torre de control. Todos registraron lo mismo, incluso también está el audio muy similar a este que estamos escuchando, con la sorpresa y demás. Automáticamente pensé también en el caso de La Joya, 1978, si no me falla la memoria, en Perú, donde un piloto, Oscar Santamaría, despegó de la base militar de La Joya para derribar un supuesto globo que estaba sobre la base, y el globo tuvo este mismo comportamiento, mantuvo distancia,
subió alturas increíbles, bajó y por más que tenía un avión de combate no pudo alcanzarlo. Y sin duda el último gran caso que tiene que ver con esto mismo fue el de la noche oficial de los ovnis en Brasil, década del 80, que muchos objetos entraron y fueron vistos desde el radar, enviaron aviones cazas y los aviones cazas desarrollaron descripciones muy similares a lo que se vio, y de hecho hay 2 o 3 casos también en México que otra vez tienen como puntos de contacto con incluso hasta barreras que impiden el despegue y aterrizaje de objetos desde un aeropuerto. A mí son los casos que más me interesan, los casos donde están relacionados los pilotos, porque es donde claramente entendemos, sabemos y nos damos cuenta que hay algo anómalo y algo que los pilotos jamás habían visto. Sí, y algo que realmente parece ser completamente diferente a todo lo conocido. Ya volvemos, Jorge Luis, muchas gracias, nos vamos a comerciales. Cuando volvamos, un saludo rápido a Nomás Yo, por aquí está Davinson, estaba por aquí Edison Giraldo, a todos ustedes, Magno Emperador, muchas gracias por estar ahí. Ya volvemos porque viene un caso impresionante aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de encuentros ovni con militares a propósito del Pentágono. Un saludo grandísimo a Nati Lunati, que está en Soledad, en Barranquilla creo, y al grupo de WhatsApp de Notachos del Misterio. A todos ustedes se les quiere muchísimo. También a la gente de San Juan, Argentina, y de Coquimbo, en Chile, que nos escribe muchísimo, y de Gran Santiago, que en Gran Santiago nos ven bastante. Un saludo grandísimo a todo el pueblo chileno y al peruano. Y bueno, vamos a hablar justo de un caso sucedido en Chile, el famoso caso del Cabo Valdés. Ustedes están viendo las imágenes, estas son imágenes de prensa, de fotografía. El caso sucede entre las fuerzas militares de Chile, al norte, en la frontera con Bolivia, una zona llamada Putre, y esto es un archivo de ese tiempo, en el que desaparece un cabo, un militar, y vuelve a aparecer. Pero lo interesante es que desaparece frente a sus compañeros, y lo que va a suceder después es asombroso y nos lo va a comentar el señor Jorge Luis Sudorf y algo Johanan Díaz también. Pero antes de eso, escuchen por favor y vean al Cabo Valdés contando parte de su historia, relatando parte de lo que le sucedió. ¿Usted cuando ocurrió el hecho con quién estaba? Estaba con mi patrulla. ¿Cuánta gente formaba esa patrulla? 7 hombres. ¿En qué sector de Putre se encontraban? A unos 5 o 4 kilómetros de Putre. ¿Y cómo ocurre la aparición? Estábamos de guardia nosotros tranquilamente conversando, charlando para no quedarnos dormidos en la noche, como hace mucho frío ya, hace 18 grados bajo cero muchas veces. Entonces, bueno, los soldados tenían 2 apostados de guardia y vinieron a comunicar de que ocurría algún fenómeno afuera. No, yo concurrí al lugar de los hechos, o sea, a distancia vimos una cosa luminosa que descendía y se perdía detrás del cerro, a unos 1500 metros. ¿Era una sola cosa? Una sola cosa. Repetidamente, después apareció un segundo aparato que se posó a unos 500 metros de nosotros y parece que le llamaba la atención el fuego que teníamos encendido nosotros atrás. Después de esto yo me separé de mi sombra unos 4 metros a vista de ellos, y de ahí donde ya yo prácticamente pierdo la película, porque ellos cuentan que desaparecí delante de ellos. Y después, como a los 15 minutos, ellos me buscaron, me llamaron. Prácticamente fue algo como si yo me hubiera sido atracado por la luz o algo extraño que había al frente. O sea, prácticamente la versión verdadera la cuentan ellos, porque yo no me acuerdo de eso. A mí se me borró la película totalmente. Yo no. Es decir, esos 15 minutos que usted estuvo desaparecido, ¿no se acuerda absolutamente nada? No, de ninguna cosa, prácticamente. ¿Para qué? Y por último, yo no voy a estar inventando una historia para ponerme a la risa de todo el mundo. Un caso famosísimo, digamos canónico en América Latina. Un saludo a todos los chilenos. Jorge Luis Sudorf, ¿qué hablar del caso Valdés? Es un caso realmente sorprendente. Yo lo investigué para un documental, estuve con varios de los testigos, con varios de los analistas, no con el Cabo Valdés, sí con 2 de los conscriptos que fueron los que estaban con él, los 2 casualmente de apellido Flores, y ellos fueron los que me contaron la historia, junto con Patricio Abusleme, que es un gran periodista chileno, que es el que escribió un libro hace algunos años sobre el caso Valdés.
Y es un caso que tiene como muchas partes y muchas polémicas. Sobre todo las polémicas las tiene porque a lo largo de los años las declaraciones del cabo Valdés han sido muy contradictorias en qué fue lo que ocurrió. No así, por lo que yo estuve investigando y leyendo, las declaraciones de los conscriptos, que en realidad yo los entrevisté a ellos porque consideré que, como bien decía el cabo Valdés en esta entrevista, ellos eran los verdaderos protagonistas y testigos de lo que le había ocurrido, porque él no recordaba nada. Básicamente esa noche lo que cuentan es que vieron una o dos luces. Ese punto de la versión a veces no es tan claro, pero en definitiva es una luz que empieza a hacer movimientos muy extraños y que cada vez se acerca más y más a ellos. Entonces lo que cuentan los testigos es que los 7 conscriptos y el cabo Valdés se toman de los brazos encadenados y el cabo empieza a pedir por favor y a exigir que esa luz identifique quién era. Ahí se empieza a generar un caos. El cabo Valdés se aleja un poco de su patrulla y de golpe desaparece. Empiezan a buscarlo y no lo encuentran por ningún lado, no entienden qué es lo que ocurrió. Y uno de estos testigos me cuenta, en un momento nosotros escuchamos como que cayó una bolsa de papas. Esa fue la descripción gráfica que me dio, y lo encontramos en el suelo. El otro de los testigos en la entrevista me dijo algo muy interesante. Tenía como la cara desfigurada, los ojos muy abiertos. Primero nos costó reconocerlo hasta que logramos tranquilizarlo, y tenía mucho frío y no hablaba. Entonces cuentan que lo abrigaron, le dieron algo caliente para tomar, y en ese momento él, con una voz que dicen que no era su voz, se pone como, se levanta un poco y dice: ustedes no saben quiénes somos y nunca lo sabrán, o una frase algo parecido a esto, y después cae como en un sueño. Ahí los relatos empiezan a contar que se dan cuenta de varias cosas, que son los puntos por ahí más polémicos que tiene hasta el día de hoy el caso. Lo primero que dicen es que el cabo tenía barba como de 5 o 6 días, y cuando se fijan en su reloj, que estamos hablando de la década del 70, pero tenía uno de los primeros relojes digitales, el reloj estaba detenido y la fecha que marcaba era el 30 de abril, o sea, 5 días después. Hasta aquí la historia. Después de aquí empiezan debates, análisis, hipnosis al cabo Valdés para intentar entender qué es lo que ocurrió, contradicciones en el relato. Empieza a salir en la prensa. Después el gobierno militar de Chile genera una fuerte censura sobre el caso, y se termina y se deja de hablar en aquel momento hasta muchos años después. Ese es un poco el resumen de este caso polémico y realmente increíble, porque no hay dudas de que algo ocurrió ahí. Gracias, Jorge Luis. Un caso realmente interesante e importante en América Latina. Johanan Díaz, ¿qué piensa de este caso del cabo Valdés? Bueno, que es uno de los más importantes, de los más conocidos en América del Sur, uno que marcó una historia tremenda precisamente de esos encuentros con estas extrañas luces, y bueno, lo que ha llamado más la atención, y como bien lo mencionaba Jorge, era la barba crecida. Pareciera que habían transcurrido varios días, cuando no era así, eran solamente unos minutos. Pero también dentro de todo este fenómeno hay que recordar que en los últimos años el cabo Valdés se ha desdicho de todo lo que habría ocurrido, pero aquí hay algo bien importante y que lo mencionó Jorge, que sus compañeros, mientras sus compañeros siguen confirmando la historia, siguen confirmando el hecho, Armando Valdés, bueno, pues ya dice que no, que él simplemente estaba haciendo otras cosas cuando se dio los avistamientos de estas misteriosas luces. Pero también hay que recordar que ahora, a la fecha, es un pastor evangélico, donde ya no le conviene seguir hablando, es lo que se refiere, ya no le conviene seguir hablando de este incidente, porque ahora personas que han estado cerca a él asegurarían que tiene la idea de que se trató de algo demoníaco. Entonces, vemos aquí las dos versiones, vemos aquí cómo en esas primeras entrevistas que dio hacía referencia muy puntual, y yo creo que hay que quedarnos precisamente con esas primeras entrevistas que minutos atrás transmitiste, Esteban, porque es ahí, días después del incidente,
horas después del incidente, cuando él está confirmando lo que vivió y que es, a la fecha, lo que los compañeros también están confirmando. ¿Qué quiere decir todo esto? Que después vino una gran censura por parte del gobierno chileno, donde ocurrió que todo esto se les pidió que no siguieran hablando, que incluso algunos investigadores españoles obtuvieron de las instancias gubernamentales documentos exclusivos de este incidente. ¿Para qué desde el ámbito gubernamental vas a investigar un caso si ellos mismos lo estaban desacreditando? ¿Para qué vas a tener documentos guardados, archivados, sin que nadie más pueda tener acceso y solamente se lo das a investigadores de otros países, confirmando el hecho, diciendo que efectivamente había ocurrido? Entonces, ahí es cuando tenemos que investigar, tenemos que estudiar toda la historia para entender que esto fue real, que es auténtico, a pesar, pues de estas declaraciones que ha hecho Armando Valdés en torno, pues a que simplemente fue una mala interpretación de los compañeros que se encontraban en esos momentos. Pero desde luego, quien sabe la verdad es solamente Armando y de lo que haya vivido, lo que haya ocurrido en esos momentos. Bueno, muchas gracias, Johanan, desde Ciudad de México. Y ya volvemos después de estos comerciales. Sigan tuiteando con OVNIs Más Allá, aquí en Más Allá. Y continuamos en Más Allá en esta noche dedicada al fenómeno OVNI, sus encuentros con militares y a las revelaciones del Pentágono. Y hasta ahora está Joana Arenas con su sección Más Allá Plus. Muy buenas noches, Joana. Buenas noches, Esteban. Nosotros hemos ahondado muchísimo acerca de los videos y de los archivos desclasificados del fenómeno OVNI por parte de los Estados Unidos. Sin embargo, poco hemos hablado de los programas que tiene o que tenía mejor el gobierno británico para investigar el fenómeno. Pues resulta que en el 2009 la Real Fuerza Aérea Británica salió a decir que se había cerrado la unidad para el estudio OVNI, que ya no iban a invertir ni dinero ni tiempo en este tipo de investigaciones porque realmente se habían dado cuenta que no eran una amenaza para la seguridad nacional y que pronto iban a publicar algunos archivos porque toda esta documentación hacía parte de los archivos nacionales británicos, que por supuesto son clasificados. Sin embargo, esto no sucedió. En el 2013 el Ministerio de Defensa salió a decir que publicaría los documentos, que ya estaban a punto de ponerlos para que todos los ciudadanos tuvieran acceso a ellos. Tampoco sucedió. Y el año pasado, un medio de comunicación llamado Pay News envió una solicitud de libertad de información para que todos estos documentos, que son documentos de más de 50 años de programas e investigaciones del fenómeno, pues se dieran a conocer. Resulta que nuevamente el Ministerio de Defensa en enero de este año salió a decir, sí, ahora sí los vamos a publicar, los tenemos que publicar en la página oficial del gobierno británico. Ahí los van a tener a más tardar en el primer trimestre de este año, del 2020. Pues ya han pasado esos meses y no han publicado absolutamente nada. Nosotros nos hemos dado a la tarea de buscar en esta página algún documento relacionado con el tema OVNI y les cuento que no hay absolutamente nada. No hay información acerca ni de los programas, ni de los documentos, ni de ningún video, absolutamente nada en relación al fenómeno OVNI. Pues por ahora seguiremos aquí esperando a ver con qué nos sorprende el gobierno británico. Y Esteban, nos vemos en 8 días con otro Más Allá Plus.
Muchas gracias, Johanna, por esa información. Realmente es interesante porque hablamos del Pentágono, pero casi nunca se habla de lo que pasa en el Reino Unido. Johanna, no sé si usted tiene información, qué pena, tal vez lo cojo aquí fuera de base, sobre los británicos y sus programas secretos y sus investigaciones OVNI. No, hay que recordar que Inglaterra ha sido uno de los países que más apertura ha tenido hacia la desclasificación de documentos que hacen referencia al tema de los ovnis. Y en una de las desclasificaciones, ellos daban a conocer documentos donde Winston Churchill, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, manda a investigar qué era eso que estaba persiguiendo a los aviones, qué era eso que el ejército estaba observando. Cuando le entregan el resultado, según los documentos desclasificados, se asegura que el señor Winston Churchill dijo: señores, tenemos que guardar esta información porque, se refiere, si lo damos a conocer, estoy seguro que tendría serias repercusiones para la sociedad y también para el ámbito religioso de Inglaterra. Por lo tanto, vamos a guardar esta documentación. ¿Qué fue lo que encontraron? Se desconoce, pero lo que sí queda muy claro que Inglaterra ha sido uno de los países más prolijo en cuanto a este tipo de información, que ha creado una página exclusiva para publicar cada uno de los incidentes, que ha creado una aplicación para teléfonos móviles y tabletas donde la gente puede poner una fecha, puede ubicar dentro de un mapa, está el símbolo de un plato volador, uno le oprime y te sale la ficha técnica, la fecha, la hora, el caso, los testigos y el documento. Esto es bien importante porque después, con el tiempo, se dijo que Estados Unidos haría algo muy parecido, se aseguró que muchos otros países seguirían el mismo camino, pero no fue así. Pero déjame decirte algo aquí bien importante, Esteban, amigos del auditorio, que lo que ahí se ha desclasificado no son los casos contundentes, no son los casos que realmente han llamado la atención a lo largo de la historia, y que eso es precisamente lo que han solicitado los investigadores ingleses, que se destape, que se dé a conocer aquellos incidentes donde realmente estuvo involucrado el ejército, donde estuvo involucrado el gobierno, para entender qué tanto se investigó, qué tanto se conoció sobre cada uno de estos avistamientos o de encuentros con estos objetos voladores no identificados, Esteban. Muchas gracias, Johanna. Vean ustedes, esto que es impresionante son imágenes de algo que pasó hace un poco tiempo. Esto es Japón. Y resulta que después de que salieron los videos del Pentágono que mostraban a estos 3 objetos volando en California sobre el mar y en algunas otras partes del mundo con estos aviones F-18 que los grabaron, pues Japón salió, y esto es una noticia global, salió a decir: vamos a hacer una estrategia o un plan por si somos invadidos por naves de otros mundos. Y todo el mundo quedó aterrado. Y ahí es cuando quiero preguntarle a Jorge Luis Sudorf, que está en Buenos Aires, Argentina, ¿qué piensa de esta noticia de Japón? En que los japoneses están diciendo que quieren hacer un plan por si los invaden los ovnis. ¿Qué piensa, Jorge Luis? No es ninguna locura. De hecho, es algo que yo he hablado mucho con muchísimos militares de diferentes países, de diferentes partes del mundo. Déjame hacerte una analogía. Es algo muy parecido a lo que me ha pasado con los sacerdotes y los exorcismos. Para la mitad es un tema serio y la otra mitad se lo ha tomado con sarna cuando les pregunté en su momento haciendo documentales de eso. Con los militares me pasó lo mismo. La mitad me explicó que, de hecho, existen ejercicios e hipótesis de invasión extraterrestre, porque uno tiene que estar preparado absolutamente para todo, y la mitad lo tomó como un chiste y algo de ciencia ficción, y hasta algunos se sintió que le estaba faltando el respeto haciéndole esta pregunta. Cosa que cuando ocurrió esta noticia, muchos de los que se ofendieron se las reenvié para reforzar que mi pregunta había sido totalmente coherente y dentro de un contexto lógica. Yo creo que a nivel defensa las hipótesis de pelea, de guerra, tienen que ser muy amplias. Nosotros no sabemos si algún día van a llegar de forma masiva, si algún día va a haber una invasión, y no sabemos si esa invasión va a ser
pacífica o va a ser bélica. Entonces, claramente tenemos que estar preparados para todas las opciones posibles, y yo entiendo por muchas conversaciones que he tenido, que por más que no se haga público, hay muchísimos ejércitos a lo largo del planeta que manejan estas hipótesis y generan estos ejercicios. La novedad de Japón es que lo haya hecho público, pero de hecho, si tú te fijas, cuando lo hizo público el ministro de Defensa dijo, antes que nada, yo no creo que esto es posible, pero igual lo vamos a hacer. Que me pareció una frase preciosa, maravillosa y súper interesante para analizar. Muchas gracias, Jorge Luis. Y bueno, Johanan Díaz, desde Ciudad de México, por favor, su conclusión muy rápido, porque ya se acabó el programa, y si nos cuenta cómo lo pueden buscar en redes sociales. Pues muchas gracias. Sí, efectivamente, mira, hay muchos países desde el ámbito militar que se le están dando seguimiento al tema de los ovnis, pero no porque lo consideren una invasión de seres extraterrestres, sino sería por la cuestión de la seguridad nacional y qué tanto conocer, qué tanto hacer para entender un fenómeno poco estudiado, poco analizado desde el ámbito gubernamental, y ellos lo que desean es precisamente ubicar. Por eso en Latinoamérica hay 5 países que cuentan con oficinas encargadas desde el ámbito de las Fuerzas Armadas, darle seguimiento muy puntual a todo lo que implica. Así que bueno, pues no es un tema descabellado, es un tema muy serio, es un tema muy objetivo, y como mencionaba Jorge, ahora la gran diferencia es de que Japón lo hace público, convoca conferencia de prensa, y bueno, pues es ahí que se convierte en viral. Me pueden encontrar a través de las redes sociales como Johanan Díaz, y mi canal de YouTube estoy igual como Johanan Díaz, así que bueno, pues los invito para que le den seguimiento a todo el trabajo que venimos desarrollando. Gracias, Johanan, desde Ciudad de México, aquí en Más Allá. Y finalmente, Jorge Luis Zudorf, su conclusión rápidamente y cómo lo pueden conseguir y buscar por redes sociales. Mi conclusión es, yo me paro en un punto medio, yo no tengo dudas, y con todas las argumentaciones y todo lo que vivimos hoy, que los ovnis existen. Ahora, yo no sé qué son y no podría asegurarlo de ninguna manera. Sí creo que es muy sano hacernos estas preguntas, generar estos espacios para entre todos poder pensar qué es lo que está sucediendo en nuestros cielos. Y me encuentran en Twitter como @jorgeluis_77, Jorge Luis _77, y en Instagram como @turismoovni, con @o todo junto, @turismoovni. Ahí voy subiendo algunos videos que tengo guardados de todas las investigaciones que he realizado a lo largo de todo el continente. Bueno, muchas gracias, Jorge Luis, por estar aquí en Más Allá, en esta noche en la que unimos a Latinoamérica en medio de la pandemia en el mundo y el tema ovni. Y una cosa que les quería decir a todos ustedes, a mí también, si quieren, me pueden seguir como @cruzescribiente. Usted escribe Cruz Escribiente en Instagram o en Twitter. Y nos vemos dentro de poco aquí en YouTube o también en Red Más, cada domingo a las 9 de la noche. Y no olviden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.